Hola, buenos días. Seguimos en nuestras charlas con Actualícese, nuestras charlas en casa. La iniciativa de Actualícese y los conferencistas de unir esfuerzos para estar acompañándonos a toda nuestra comunidad, la comunidad contable, empresarial, estudiantes, profesores, emprendedores, en estos días de confinamiento, de cuarentena nacional, llevando a ustedes todos los temas de interés, porque la normativa continúa, las leyes siguen funcionando y las obligaciones tributarias, contables, comerciales, pues no paran. Entonces, vamos a hablar hoy con el doctor, a charlar hoy con nuestro querido doctor Juan Fernando Mejía. Les recuerdo, el doctor Juan Fernando Mejía es contador público, certificado por ACA, docente de varias universidades, asesor de NIF en Home Center, asesor contable y tributario de Seguros del Estado, revisor fiscal de Brigad Urrutia, asesor de multinacionales varias, pymes y CEO de Global Contable. Y por supuesto, pues conferencista desde hace varios años de Actualícese. Doctor Juan Fernando Mejía, bienvenido de nuevo. Doctor José Fernando Zuluaga, buenos días. Buenos días a todos. Un placer poder estar aquí con ustedes tratando un tema tan claro. Un saludo a cada uno de los que están conectados, a Carolina, a todo el equipo técnico, a José y al doctor José Fernando Zuluaga. Un saludo cordial. Bueno, mi saludo Juan Fernando y Carolina. Juan Fernando. Muchas gracias. Agradezco mucho, como las anteriores, y estaremos atentos a escuchar ese tema que es de alto interés. Yo quiero hacer varios comentarios. Recibí un correo desde Hong Kong, donde una firma internacional con la cual tenemos contacto, y me dice que ayer fue aprobada una norma con la cual establece el beneficio de subsidio al empleo, pero para los meses de junio, con iguales condiciones a las establecidas en el decreto 639 del 8 de mayo del 2020. Están copiando, o nosotros nos adelantamos 3 meses a esa circunstancia. Segundo, don Hernando, hay cuales todavía no se pueden emitir los certificados que debe hacer el representante legal ni el dictamen que debe emitir el revisor fiscal. Nosotros hemos colocado en la página o unos documentos preparados por los exconsejeros del tribunal, exconsejeros del Consejo Técnico de la Contaduría y Luis Henry Moya. Entonces ellos produjeron unos documentos en los casos de contador representante legal y un dictamen u opinión del revisor fiscal, que es la forma como se puede, en función de del decreto 638. Pero con relación al decreto 638, estamos esperando para hoy o mañana unas con las cuales se beneficiarán a las personas naturales, obviamente comerciantes y formalizados, que cuenten con al menos 3 a los consorcios y a las uniones temporales. Hay que tener en cuenta que el decreto 638 no daba el beneficio de este subsidio, sino para lo que debe tenerse en cuenta es que el reconocimiento del aporte se hará con base en la nómina asumida por el mes inmediatamente anterior al de la postulación. En alguna resolución o un punto del decreto 639. Se validará que al menos un porcentaje de los empleados corresponda a los que
contaba enero del 2000. Y por último, se entregará el aporte estatal por un número de empleados que no sobrepase el total de 2020. Entonces estamos pendientes de que salga la norma. Entonces no corramos a sacar certificados o a firmarlos. A mí me han dos para firmar y no lo he hecho precisamente porque tenemos que ser prudentes. La emisión de ese certificado y esa opinión del revisor fiscal importantes para el futuro profesional y muy importantes para las entidades que le van a hacer seguimiento a toda la información que se dé, como es la Unión de Colombia, la UGPP. Juan Fernando, después de esta información, quiero que usted continúe con el tema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias. Muy clave esto de los PAE, una de las grandes preguntas que se está dando en el mercado con esto del apoyo a los PAE, es la forma de contabilizarlo. Y antes de empezar, quiero, para empatar con lo que está diciendo el doctor Zuluaga, explicar que la norma es muy clara por ahora en que esto sería un ingreso. Algunos dicen que entonces eso estaría agravado por las ganancias ocasionales y en efecto no hay ninguna norma tributaria que exima por ahora el gravamen a esta ayuda, porque definitivamente de acuerdo con los estándares internacionales eso debería contabilizarse como un ingreso, pero algunos dicen y entonces eso tiene un efecto tributario. En realidad habría que reconocer el ingreso, pero a la vez reconocer el gasto, digamos. Pero efectivamente, otros están diciendo que otra opción es contabilizarlo como un menor valor del gasto de nómina. En general, uno diría que una buena opción en este momento es llevarlo como un menor valor del gasto de nómina mientras el gobierno lo reglamenta, porque lo que estamos esperando todos es que se reglamente que el tratamiento tributario sea exento. Estamos esperando, y eso lo puede hacer el gobierno, porque sería muy grave pues que vayan a gravar a la gente con esto. Claro, uno contabiliza el gasto de nómina común y corriente, pero luego tiene que llevar un ingreso, pues sería muy grave. Lo que estamos haciendo la mayoría, o por lo menos mucha gente, las empresas que asesoramos, lo estamos llevando menor valor del gasto, mientras se pronuncia la DIAN. Y después, dado el caso, pues entonces contabilizar como un ingreso estos auxilios. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es los efectos tributarios de la NIF. Yo les voy a compartir las diapositivas, ya mismo se las comparto. Acá le voy a decir, compartir pantalla, denme un segundo, yo veo cómo se comparte aquí la pantalla, ok, share screen. Y les voy a compartir en este momento esta pantalla, ahí se ve completa. Entonces, las diapositivas son un extracto del seminario Taller de Efectos Tributarios de la NIF e Impuestos Diferidos que hemos dictado con Actualícese y que también dicto con varias universidades y con varias organizaciones como el Colegio Colombiano de Contadores. Y aquí está donde puedes descargar estas diapositivas. Estas diapositivas están ahí en el portal de Actualícese. Van a quedar allí. Si usted las quiere ver durante la transmisión de esta charla, también las puede descargar desde globalcontable.com. Ahí las puedes descargar. Exactamente, hay un enlace que está en pantalla, que es globalcontable.com, enlace IFRS Tax. Ahí las puedes descargar. Y todos los ejercicios fueron tomados del libro de partidas conciliatorias gratuito que encuentras en globalcontable.com. Los libros. Ahí en la pantalla están mis direcciones electrónicas, cualquier duda, otra medida, siempre parto con una frase bíblica, en este caso, en la que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, Santiago 1:5. Bueno, en la diapositiva siguiente, aquí en la diapositiva siguiente ya les voy a mostrar, bueno, está mi presentación, la voy a pasar porque ya Carolina hizo mención de la paso, a esta también la paso y iniciamos con el tema propiamente dicho, y es ¿por qué se debe cambiar la política de depreciación? Entonces la primera pregunta sería esa, para que lo hagamos a modo de consultorio. ¿Por qué se debe cambiar la política de depreciación? Entonces, justamente lo que estamos haciendo en muchas empresas en este momento es cambiar la política de depreciación, porque si no cambiamos la política de depreciación de bienes no usados o con bajo uso,
se afectarían gravemente los resultados en este periodo, ¿sí? Entonces, aquí parece que se fue la pantalla. Un segundito. Vuelvo y lo comparto, share screen. Entonces dice aquí, si nosotros no cambiamos la política de depreciación de bienes no usados o con bajo uso, se afectan los resultados de 2020 con grandes gastos no deducibles. Entonces, quería empezar por este pedacito, a pesar de que ya lo había tratado en una charla previa, pero tuve una experiencia esta semana, o varias experiencias esta semana, con empresas muy grandes, entre ellas, creo que lo puedo mencionar, sí, la empresa Espumados S.A., que es una compañía que está en varias partes del país, Cali, Medellín, Barranquilla, bueno, y que tiene una planta muy grande, y una de las decisiones que se tomó esta semana y que estuvimos trabajando con ellos era que hay que cambiar la vida útil, porque digamos que todas las empresas en este momento, la gran mayoría de las empresas se ven combinadas a cambiar la política de vida útil, porque según las IFRS se deben seguir depreciando los activos no usados, aunque no estén generando ingresos, para poder reconocer la pérdida por el valor de desuso. Eso me lo dice la NIF Pymes en el párrafo 17.20 y la NIF 16 de propiedades, planta y equipo en el párrafo 55 y 62A. Entonces, y pues y las modificaciones que tuvo la NIF 16 en el año 2014, pero esta depreciación no es aceptada fiscalmente, porque el artículo 128 del Estatuto Tributario dice claramente que si usted no está usando los bienes, pues no los puede depreciar fiscalmente. Entonces, ¿y por qué el Estatuto Tributario lo dice así? Pues por el artículo 107. Entonces, ¿por qué? Porque no habría relación de causalidad con la renta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? Tenemos que cambiar a unidades de producción. Ya la mayoría de las empresas lo estamos haciendo. Debe cambiarse el método de línea recta a unidades de producción de alguna manera, como lo han dicho muchos autores, entre ellos Hernán Casinelli, Carlos Lobé, que son miembros, o por lo menos Casinelli, miembros de IAB. Y en el tema de COVID ya habíamos tratado este tema, pero voy a hacer énfasis en que aún las empresas de servicios en este momento están cambiando sus políticas de depreciación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos y empresas comerciales. Este es un ejemplo que habíamos visto donde dice que ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en la charla es efectos tributarios de la NII y se llama efectos tributarios de la NII repensando las políticas contables. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en este momento es repensar cómo tenemos esas políticas contables. Lo que nos hemos dado cuenta es que en muchas empresas las políticas contables son realmente copias de la NIF, copias de pedacitos de la NIF. En realidad las políticas contables no deberían ser así. Las políticas contables deberían ser asuntos por decidir en cada empresa. Por ejemplo, dice que una hipertienda debió cerrar el 90% de sus operaciones por COVID, pues las ventas han bajado hasta en un 98%. Una de las tiendas costó 90.000 millones de pesos y la estaban depreciando en 45 años. Los párrafos 55 y 62A de la NIF decían entonces que la teníamos que depreciar. Y miren lo que pasa en pantalla. Tendríamos que llevar un gasto no deducible de 2.000 millones, y esto es un tema que seguramente la DIAN va a revisar mucho en el año 2020, si la gente estaba llevando depreciaciones de bienes no usados cuando el Estatuto Tributario dice que no lo puede hacer. Entonces, imaginen, esto nos va a afectar todos los indicadores financieros. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar de manera inmediata? Cambiar el método de línea recta por el de unidades de producción, reparametrizar sistemas de información, revelar esto en los estados financieros del año 2019, pero me afecta el 2020, para los que no hemos presentado estados financieros de 2019. Y lo que les agregué aquí respecto a lo que habíamos dicho antes es que incluso en las empresas de servicio se está cambiando a unidades de producción basados en factores generales de prestación de servicios. Es decir, se están inventando en este momento factores de prestación del servicio para decir, no, si yo tuve mi oficina cerrada, yo soy una oficina de abogados, y tuve, o de contadores, y tuve mi oficina cerrada en el centro todo el año, de arquitectos, y me tocó cerrar, no sé, 2, 3 meses o gran parte del año, pues no podríamos estar depreciando allí estos bienes. Otro tema clave es por qué se deben reducir las vidas útiles ante el COVID-19. Entonces, una de las cuestiones clave en este momento es reducir vidas útiles. Entonces, ¿por qué se recomienda reducir las vidas útiles en este momento? Porque todos tenemos que estar reduciendo vidas útiles. Porque la tendencia mundial es reducirlas, dado los altos riesgos tecnológicos y económicos, los riesgos sociales, ambientales y de pandemia. Planear a demasiado largo plazo es una utopía en este momento. Entonces, en el Perú, que les quiero traer esa experiencia, porque ahora vengo haciendo un trabajo con Freddy Llanto allí de FAS Perú, y por alguna relación que tengo con la universidad que he tenido, con la universidad allí del Perú,
me decían, mire, me ha tocado estudiar algo del tema peruano, no mucho, algo del tema peruano, y pues conozco algo del tema peruano y el de Chile por mi relación con Home Center desde hace ya muchos años, desde el año 2008 que implementé allí la NIF. Entonces conozco que en Chile y en Perú y en varios países ya por ley están reduciendo las vidas útiles. Por ejemplo, en el Perú acaba de salir el decreto legislativo 1488 del 10 de mayo de 2020. ¿Y qué nos dice ese decreto? Porque, digamos, en Perú le estaban diciendo a la gente, oiga, baje las vidas útiles, pero la gente no quería. Entonces el gobierno tuvo que intervenir y dijo, ¿sabe qué? Por ley tienen que bajar las vidas útiles. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos diciéndonos mentiras. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, se dice que para el decreto dice el equipo de procesamiento de datos quedó en 2 años, la maquinaria de equipo quedó en 5 años, los vehículos en el 33%, es decir, a 3 años, cierto tipo de vehículos, y otros vehículos incluso a 2 años, dependiendo del tipo de vehículo. Entonces, nosotros en nuestras compañías, dice que, bueno, aquí ¿qué tenemos que tener, digamos, con esto? Y es que, claro, si yo deprecio un vehículo en 2 años, como está en la tabla, por ejemplo, dice que pues en 2 años me va a quedar totalmente depreciado. Pero allí yo les dejé una noticia que dice, la NIS sí permiten activos totalmente depreciados. Solo deben revelarse aunque se estén usando. Eso lo dice la NIS 16 en el párrafo 79. Es un mito que tengan que valorarse, porque es que a nosotros en Colombia nos han dicho algunos que es obligatorio valorar o que es que uno no puede tener activos totalmente depreciados, cuando la NIS le dice que sí, que solamente lo tiene que valorar en un menor, ¿sí? Entonces, recuerde que la NIT 16 en el párrafo 29 y la NIT 15 en el párrafo 17.5 me dice que yo puedo valorar los activos si quiero, y si no quiero, pues no. Lo que pasa es que aquí nos han vendido la idea de que todo hay que valorarlo, cuando la NIT dice que eso sí. Bueno, se recomienda entonces, la conclusión es que se recomienda unificar las vidas útiles contables y fiscales, por ejemplo, de edificios a 45 años. Eso lo estamos haciendo en compañías grandísimas, multinacionales y pymes. Aquí hay gente que dice, bueno, no, pero eso no se puede. ¿Cómo que no? ¿Y por qué sí se debe unificar? O sea que es uno de los cambios en políticas contables que ya deberíamos estar haciendo. Porque una vida útil más larga que la fiscal hace que los socios paguen más impuestos. Entonces, uno de los ejercicios en los que hemos hecho mucho énfasis es el que usted está viendo en pantalla. Vamos a reiterarlo un momentito. Y dice así, ¿qué pasa si yo tengo una vida útil muy larga? Si yo tengo una vida útil muy larga, lo que hago es inflar las utilidades contables en épocas de pandemia simplemente con una estimación. Esto no lo permite la norma internacional de auditoría 540 sobre auditoría de estimaciones contables. Quiere decir que si usted es revisor fiscal o auditor, usted debería estarle diciendo a las compañías donde usted es auditor que de acuerdo con la NIA 540 no deberían estar inflando las utilidades a través de vidas útiles muy largas. Entonces dice aquí, una máquina me costó 250 millones de pesos que se deprecia a 10 años fiscalmente, generando un gasto deducible de 25 millones. Si la política NIT establece 25 años sin un estudio serio, ojo porque la mayoría de las empresas donde hemos hecho revisiones o auditorías de implementación de NIT, encontramos que dice, mis máquinas se deprecian en 25 años, y no le dice, ¿por qué? No, pues porque eso dicen las políticas, pero hay algún estudio serio, hay una claridad de dónde salió eso, no lo tienen claro. Entonces debería entonces basarse en ese caso en un estudio de mercado que ya lo hizo la DIAN. Y la DIAN ya hizo un estudio y dijo, porque la NIL le dice que usted se puede basar en un estudio de mercado, y la DIAN hizo un estudio de mercado y dijo que los bienes muebles, como las maquinarias, deberían depreciarse en 10 años. O sea que al menos, yo no le voy a decir que usted haga lo mismo que hizo Perú, de depreciar un vehículo en 2 años, hombre, pero sí tampoco llevar un vehículo a 25 años, o una máquina en 25 años. Entonces, las grandes multinacionales, y de hecho muchas pymes, ya unificamos las vidas útiles contables y tributarias. Entonces, de lo contrario, el gasto contable sería de solo 10 millones y el socio termina pagando más impuestos. ¿Por qué? Si lo vemos en pantalla, usted va a ver que los ingresos son de 41 millones, los gastos por depreciación son de 10, los de NIF, ya sabemos de dónde salieron, ahí eran 250 millones de pesos dividido 25 años, y el fiscal sería lo contrario, 250 millones dividido 10. Entonces eso me da una diferencia, como usted lo ve ahí, de 15 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que la DIAN le puede negar la depreciación mayor porque así lo dice el artículo 137. Cuidado con la lectura del artículo 137 del estatuto. Los auditores de la DIAN están llegando a las empresas y si le encuentran, ojo, que la vida útil es más larga que la fiscal, le están negando la depreciación fiscal
mayor. Es decir, que en el caso del ejercicio, le están negando tributariamente los 25 millones y solamente le toman 10. ¿Por qué? Porque si usted lee despacio el artículo 137 del estatuto dice, la depreciación se hará de acuerdo con las políticas contables suyas. Ya lo verá. Pues como su política dice que la máquina dura 25 años, pues entonces deprecia a 25 años también fiscalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que usted termina perdiendo unos impuestos como empresa. Pero si usted logra ganar la discusión, entonces la DIAN le dice que tranquilo, que esos 15 millones son grabados entonces en cabeza del socio persona natural con la tarifa del artículo 242, numeral 2, y que lo lleve a la subcédula 2, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Tributario. Entonces, la conclusión de esto es que ustedes todos y todos nosotros deberíamos hoy estar unificando las vías útiles y fiscales. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un estudio propio con la debida seriedad y es solo porque lo dice la política contable, usted realmente no tiene claro cuál es la vida útil de sus bienes. Porque mucha gente uno va y le dice, mis edificios a 70 años. ¿Por qué? Porque, ajá. Y aún teniendo el estudio, el órgano tributario se basó en estudios de mercado para establecer vidas útiles. Y usted debería basarse en él. Ahora, una máquina puede durar más de 10 años, pero con repotenciaciones, las que se registran como un activo nuevo. Y recuerden que, como decíamos, no importa si dura realmente 15. Eso se revela en una nota y la ANIL lo permite. Y ahí hay un ejemplo que les dejé, y es que para máquinas y vehículos establezca una vida útil entre 8 y 12 años. Y dice así, ejemplo, compré un vehículo de 90 millones, si lo divido en 10 años me da 9 millones, y si lo divido entre 12 años me da 7.5. Entonces la diferencia se vuelve inmaterial. Usted debería unificar esas vidas útiles, tal cual lo dice, lo estamos haciendo gran cantidad de multinacionales incluso. ¿Cuándo uno realmente vale la pena tener dos vidas útiles? Cuando usted cotiza en la bolsa de valores. Pero si usted no cotiza en la bolsa de valores, pues no necesita. Y pasa exactamente, bueno, ahí en la diapositiva les dejo la forma de contabilizarlo. Dice así que si yo compro 10 máquinas o 10 vehículos en 2.500 millones, la vida útil fiscal sería 10 años, o sea, como usted lo ve ahí, daría 250 millones, y la vida útil serían 100 millones. Entonces ahí le explico que uno contabiliza es la diferencia de 150 millones. Mire que usted tiene dos depreciaciones, pero no tiene dos libros. En los países desarrollados se registran las partidas conciliatorias. Usted lo puede ver ahí, cómo se lleva la depreciación de 250 millones, como lo ves en pantalla, ¿sí? Gasto por depreciación se registra de acuerdo con el artículo 1.7.1, numeral 1A del decreto 1998, primero la fiscal, y luego se contabiliza la diferencia de 150 millones. Y por lo tanto, usted tiene allí pues la conciliación fiscal. Otro punto clave es que, bueno, hay otro tema y es cuando la vida útil es inferior a la fiscal. Si usted compra, por ejemplo, 3.000 millones de pesos en computadores y la vida útil es de 5 años, pero la ENIT es de 3 años, en el año 4 aparecerá totalmente depreciado y la DIAN no le va a dejar depreciar los años 4 a 5 porque no está produciendo ingresos. Eso ya nos ha pasado, hemos tenido muchos líos con esto con la DIAN y le hemos dicho a la gente, hombre, no se ponga a llevar una vida útil inferior. Ahorita hablábamos era de cuando la vida útil es superior a la fiscal, la ENIT, pero en este caso estamos diciendo es que la ENIT es inferior. Él dice así, yo tengo un gasto fiscal de 600 millones del año 1 al 3 y el año 1 al 4 son los mismos 600. Perdón, del 4 al 5. El gasto NIF es de 1.000 millones del año 1 al 3, pero del 4 al 5 a 0. Entonces, en los primeros años, la DIAN te niega la depreciación de la diferencia. Te niega la diferencia, no te deja deducir 400 millones. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ejercicio cuando la vida útil es inferior, la vida útil NIF es inferior a la fiscal. Entonces, el artículo 137 te niega la deducción. Y luego los auditores de la DIAN te niegan la deducción de los otros 600, que porque el activo aparece totalmente depreciado en el año 4 y 5. Entonces, lo que estamos haciendo es depreciar contable y fiscalmente en 5 años y hacer bajas anuales de obsoletos. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con computadores. Entonces, claro, uno lo que hace es ponerle un seguro general y simplemente en el año 3 o en el año en que los computadores no existen, pues les da de baja. Esto genera algunas polémicas porque en el mercado le dicen a uno que ¿cómo voy a unificar la vida útil contable y tributaria si es que la contabilidad tiene que mostrar la vida útil real? Y yo digo, primero, la palabra real es subjetiva. Hay demasiadas realidades. Nadie va a saber exactamente cuánto te va a durar un computador.
computador, puede que te dure, que lo uses 3 años y medio, puede que lo uses 6, pues que lo uses 7 o puede que lo uses 2 años. Entonces uno lo que hace es establecer una política de bajas anuales, de manera que lo que usted ve en pantalla es que simplemente al año 3 o cuando el computador se dañe, usted le da de baja a ese computador contra la depreciación que lleve y lo lleva a un gasto sí deducible por el artículo 129 del Estatuto Tributario. Entonces, la conclusión de esto es que hay que unificar la vida útil contable y fiscal. Eso es uno de los temas que más, digamos, está en boga en este momento. Además de lo que habíamos hablado, de unificar, de llevarlo a unidades de producción, que era el punto anterior. O por lo menos unificar esas vidas útiles. O sea, o mire a ver qué va a hacer, o lo pone por unidades de producción o unifica. Bueno, otro tema clave en este momento es cambiar la política de depreciación de avalúos. Resulta que uno de los errores más comunes que se cometieron en el ESPA es que la gente valoró los activos y los volvió a empezar a depreciar, y eso no es necesario, la NIC no dice que eso tenga que ser así. Por ejemplo, si yo tenía este edificio y lo valoré en el ESPA, y vamos a suponer que estaba totalmente depreciado, y yo lo vuelvo a empezar a depreciar, y la DIAN ha dicho en el artículo 289, numeral 4 del Estatuto Tributario, que esa nueva depreciación no es deducible. Entonces, imagínense lo grave en el momento del COVID, cuántos se pusieron a valorar activos y a volverlos a depreciar. A mí me llamó, por ejemplo, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y me dijo, nosotros tuvimos que cambiar la política, porque valoramos todos los inmuebles y ahora con el COVID, que no tenemos estudiantes, no tenemos ingresos, pero habíamos cometido el error de ponernos a depreciar los avalúos del ESPA o posteriores, cosa que no es necesaria, porque la NIC 16 en el párrafo 54 es muy clara en decir que ese valor es el valor residual, es decir, que si yo tenía este edificio y lo valoré, esa valoración, ese avalúo es el valor residual, y que en ese caso, como el valor residual es tan alto, no es necesario y no se debería, de hecho, depreciar el avalúo. Entonces, mucha gente, digamos, cometió ese error. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejercicio rápido para que se entienda. Los municipios y las copropiedades y, bueno, y las entidades como la universidad que les digo, valoraron y se pusieron nuevamente a depreciar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le genera un déficit importantísimo, porque no tienen ingresos o se bajan los ingresos y se ponen nuevamente a depreciar. Entonces, claro, genera un apalancamiento operativo negativo. ¿Qué es el apalancamiento operativo? Es dividir la utilidad sobre los gastos fijos. Entonces, claro, su utilidad que está en el numerador es variable y es bajita. Pero el denominador es con un gasto fijo porque usted le dio por valorar en 10.000 millones y volverlo a depreciar. Entonces, digamos que una de las cosas que hemos venido insistiéndole a la gente es que si yo vuelvo a depreciar avalúos, eso no es deducible. Entonces me generan unos gastos que me afectan el estado financiero y fuera de eso no me los dejan deducir. Entonces tenemos que cambiar esa política contable en las empresas donde tengamos eso, porque uno lo que deprecia es el costo, no los avalúos. Aquí les pongo un ejemplo adicional donde dice, una empresa de transporte tenía vehículos en 1.000 millones y pasaron a 3.000 millones, o sea que los valoró. Estaban en 1.000 millones en el costo y los valoró en 3.000 millones. ¿Sí? O sea que tiene una diferencia de 2.000 millones. Entonces, como usted puede ver en pantalla, el registro contable debería ser un mayor valor de la propiedad, planta y equipo, llevar la diferencia por valoración. No es que uno lleve dos libros, uno donde valen 1.000 y otro donde valen 3.000, sino que uno lleva la diferencia. En este caso lleva una diferencia de 2.000 millones. Y la nueva depreciación está afectando los resultados con gastos no deducibles, conforme al artículo 289, numeral 4 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si usted valoró vehículos, si usted valoró maquinaria, no es necesario volver a depreciar esos avalúos. Lo que usted tiene que hacer es calcular un avalúo hacia abajo aproximadamente cada año, claro, porque si el activo subió de valor en el ESMA, luego cada que usted lo valora, ya no vale más, vale menos, por lo menos en maquinaria y vehículos. Entonces, suponiendo que usted lo valoró nuevamente, usted no afecta el resultado, sino que reduce el avalúo previo. ¿Dónde lo dice? Lo dice la NIC Pymes en el párrafo 17.15d y la NIC 16, párrafo 39. Es decir, que si por ejemplo al año siguiente usted lo valora hacia abajo en 1.500 millones, pues simplemente reversa el avalúo contra el superávit. No es cierto, pues contra el ORI, el superávit ORI. No es cierto que uno tenga que depreciar eso. Por último, quiero mencionar, a efecto de hacer entender el por qué es necesario cambiar la política contable, los que se pusieron a depreciar avalúos,
Voy a terminar con un último ejercicio que es este. En el ESPA, un edificio total o parcialmente depreciado se valoró en 10.000 millones y se empezó a depreciar en 50 años más. Los ingresos han bajado y los gastos subieron por la depreciación nueva, que además no es deducible conforme al artículo 289.4. La DIAN, como socio de la empresa, porque es una especie de socio, no acepta ese nuevo gasto. ¿Por qué? Porque pues ya se había dado el golpe al haber permitido su depreciación. Entonces, según el boletín 8 de Supersociedades y varios conceptos del Consejo Técnico, hoy no puede aparecer el mismo ajuste, porque el activo ya se ha depreciado en un poquito, o se ha vendido o cualquier otra cosa. Y esto es muy importante hacer énfasis, porque aquí le han vendido la idea a la gente que la cuenta de adopción por primera vez se tiene que quedar quieta. Y la Superintendencia de Sociedades ha dicho lo contrario, el Consejo Técnico también ha dicho lo contrario, ha dicho, no señor, usted tiene que ir realizando esa diferencia, que es un tema clave de los que explicamos en el seminario de Entonces, si el registro en el momento del ESPA fue como usted lo está viendo ahí, 10.000 millones contra el patrimonio, entonces la depreciación del año 2015 al año 2019 fueron 10.000 dividido 50, digamos que usted le puso otros 50 años, ya 200 millones por año, eso le ha generado 800 millones de pesos de gasto no deducible. Entonces, ¿qué pasa? Que esta depreciación nueva le está quitando utilidades al inversionista con gastos no deducibles. Es decir, usted está afectando dos veces al inversionista. Yo como inversionista no puedo permitir que me deprecien dos veces un activo. Eso es que les digo, cuando uno valora activos en el ESPA, uno no puede volver a empezar a depreciar esos avalúos. Por lo menos así lo permiten a mí, pero aquí se inventaron que eso había que volverlo a depreciar. Entonces, la realización de la diferencia, lo que ha venido diciendo las supersociedades, es que ustedes tienen que reversar de esos 10.000, 800, como lo está viendo aquí. Tengo que reversar 800 y llevarlo a mayor utilidad del socio. Es decir, que usted tiene que hacer una diferencia, tiene que hacer un ajuste a la cuenta de adopción por primera vez por el valor de la diferencia entre la depreciación contable y la fiscal. Bueno, otro tema que tenemos que revisar de cambio de política en este momento es revisar que no se esté usando valor residual. ¿Por qué? Porque cuando usted usa valor residual termina pagando más impuestos. Entonces dice aquí, ejemplo 1, se compra un vehículo en 100 millones y según las políticas contables el valor residual es el 20% sin ningún estudio serio. Porque uno va a las empresas y lo mismo, le dicen, aquí el valor residual es el 20%, ¿por qué? Pues porque a mí me ocurrió. En realidad eso no debe ser así y hay muchas políticas así, copiadas de la NIF. Entonces la base contable y fiscal para depreciar serían 80 millones para el caso, 100 menos 20, sobre 10, entonces le daría 8 millones en lugar de poder deducir 10. Entonces la DIAN ha sacado varios conceptos y ha dicho, de acuerdo con el artículo 131 del Estatuto Tributario, la misma política que usted tenga en contabilidad se la va a aplicar tributariamente. Y eso es peor en el caso de inmuebles, porque dice aquí se compra un inmueble en 4.500 millones. Una revisión tributaria dice que su depreciación fiscal debe ser nula. Y lo digo porque ya nos pasó en una empresa grande, ya no, esa es como más o menos mediana, donde nos llegó la DIAN y nos dijo, ¿sabe qué? Ustedes compraron un bien en 4.500 millones, como usted lo ve ahí, y ustedes no tuvieron en cuenta el valor residual del artículo 131, que debería ser el valor por el que se esperaría vender. Entonces eso le da 0, ¿por qué? Porque va a 4.500 menos 4.500, como usted lo ve en pantalla. Entonces la estrategia de planeación tributaria con las políticas contables es señalar en las políticas contables que usted no tiene valor residual para bienes muebles porque es inmaterial. Eso lo permite la NIF 16 en el párrafo 53. Y se los digo porque aquí le vendieron la idea a la gente que hay que poner valor residual a todo, cuando la NIF dice, no señor, eso básicamente usted casi nunca tiene valor residual, sobre todo en bienes inmateriales. Y el segundo dice, y en su política también debería decir que usted no tiene valor residual para inmuebles porque usted no los tiene para la venta. Entonces, por lo menos genera una diferencia de criterio con la DIAN, lo cual no es sancionable. Y también nos han recomendado los abogados tributaristas que cambiemos el certificado de existencia y representación legal para no decir que se pueden vender inmuebles, aunque en la práctica usted sí los pueda vender. ¿Pero por qué? Porque los auditores de la DIAN están diciendo a los que hemos sido plan piloto que, como en su certificado dice que usted sí puede vender los inmuebles, debería ponerles un valor residual. ¿Y por qué el auditor de la DIAN le interesa eso? Pues porque si usted le pone valor residual, entonces habrá una parte que no podía deducir ni contable ni fiscalmente. Usted tiene que unificar la política en este aspecto. Otro aspecto clave que está revisando la DIAN es la separación de terrenos y edificios. Voy a poner un ejercicio solamente, dice,
una empresa compró un inmueble en 1.000 millones en una copropiedad y su coeficiente es del 5%. Debería usted, de una vez antes de que la DIAN se lo pida, reclasificar una parte a terrenos, tanto contable como tributariamente. Hay gente que tiene este tipo de cosas solamente para fines contables y no para fines tributarios. Otro tema importante de cambio de políticas. En este momento hay que cambiar la política de contabilidad de las comisiones según los NIF. Entonces la pregunta dice, sí, ¿qué cambió en la contabilidad de las comisiones según los NIF? Entonces, aquí les cuento que por lo menos para grupo 1, para grupo 2 es opcional que se aplique, pero es recomendable, pero para grupo 2 ya es obligatorio que cambie la contabilidad de las comisiones. Las comisiones ya no son gastos según la NIF 15, párrafo 91 y 94, para no erosionar la base fiscal, porque acuérdense que ahora internacionalmente se está unificando el criterio tributario con el contable en cuanto a la definición de activos y pasivos. Recuerden que eso fue un requerimiento de la OCDE al IASB. Entonces aquí dice, por ejemplo, las comisiones son gastos solo si el contrato se ejecutó, pero si el contrato no se ha ejecutado, debe amortizarse. Entonces el ejemplo dice así, usted le consiguió a Global Contable un contrato de auditoría especializada por 100 millones y se gana una comisión de 20 millones que debe reconocer como ingreso. Pero Global Contable no puede llevar esa comisión al gasto, sino que debe reconocerla como un intangible y diferirla en el término del contrato según la NIF 15, párrafos 91-94 para no erosionar la base fiscal. Y mucho más fiscalmente le van a negar ese gasto. Fiscalmente también le van a negar ese gasto. Usted tiene que amortizarlo en el término del contrato. Recuerde que con el marco conceptual 2018, la definición de activo quedó unificada contable y fiscalmente. Quiere decir que ahora activo ya no es beneficios económicos futuros. Recuerde que eso cambió. Porque ahora todavía mucho contador le dice a uno, no, un activo lo que genera beneficio económico futuro. No, por lo menos para grupo 1 y a partir del 2021 para grupo 2, y también el grupo 2 puede hacerlo anticipadamente. Dice claramente, un activo es un derecho. Acuérdense que cambió la definición y básicamente volvimos a la definición que teníamos con el 2649. Entre otras cosas porque el 2649 fue tomado de la NIF de ese momento. Igual pasa con las entidades aseguradoras, todas las comisiones, salvo por ejemplo honorarios de recaudo, se deben diferir según la NIF, no según lo tributario, pero también según lo tributario, es decir, que se debe unificar esto. Bueno, yo como hoy de tiempo, creo que me queda poco tiempo, porque apenas me dieron 50 minutos, ¿no? Nos quedamos como 15 arrancando, pero hablemos de otro tema muy rápidamente. Digamos que la conclusión hasta aquí, ¿cuál sería? La conclusión es la necesidad de unificar las políticas contables y tributarias de estimación. ¿Por qué? Porque es que la NIF básicamente son estimaciones. Entonces digamos, los temas que hemos tratado hasta aquí es, ojo, cambiar a unidades de producción, sobre todo cuando tenemos activos que no se están usando o que han visto reducida su producción. Segundo, unificar vías útiles contables y fiscales, las razones por las cuales hay que hacerlo, incluso en multinacionales lo estamos haciendo. Y hemos tenido visitas de la DIAN, de la superintendencia, y no nos han dicho nada porque la misma NIF me dice que yo me base en un estudio de mercado, y la DIAN hizo un estudio de mercado para ello. Por ejemplo, edificios a 45 años. Otro tema, como conclusión hasta aquí, es la importancia de no depreciar avalúos, porque eso es un error básicamente de política. Es un error de política, uno ponerse a depreciar nuevamente los avalúos. Otro tema es entender que la cuenta de ajustes de devolución por primera vez no se puede quedar quieta, como muchas veces se dice. Los invito a que miren varios consultorios de efectos tributarios de NIF que hemos hecho sobre esto. Y el otro tema clave es este tema del valor residual, y por qué debo unificar todo el tema de estimación. Hay un tema muy clave acá, que les voy a contar rápidamente, y es entender que la NIF consisten principalmente en introducir estimaciones a la contabilidad. Ojo, ¿qué son las NIF? Si a mí me preguntan, oiga, ¿qué son las NIF? Es introducir estimaciones a la contabilidad. Y recordemos que la medición inicial al costo es NIF y sí es aceptada fiscalmente, mientras que la medición posterior de estimaciones, las estimaciones tales como los avalúos, no son aceptadas fiscalmente por ser subjetivas en ninguna parte del mundo. Y en Colombia el artículo 21-1 me lo dice en el parágrafo 6, de manera que si yo quiero aprender NIF, pues tengo que aprender estimación, pero tengo que entender que ¿qué son las estimaciones? Tengo que entender que ellas no son aceptadas fiscalmente. Entonces,
Todo lo que tenga que ver con avalúos, valores presentes, depreciaciones, provisiones por deterioros distintas de las fiscales, provisiones pasivas como el desmantelamiento, ¿sí? Como el desmantelamiento, los quinquenios, las demandas en contra, etcétera. Nada de eso es aceptado fiscalmente. Y pues existen 20 partidas conciliatorias que vienen de NIF y que pueden verse en el libro gratuito que está en globalcontable.com en el libro, o simplemente entras a Global Contable y le das clic donde dice libro de conciliación. Hay otras diferencias que están explicadas muy bien en el libro que tiene Actualícese sobre conciliación, que son las diferencias por presunciones fiscales, como gasto sin soporte, ese tipo de cosas, o a los que le falta retención, pero eso no tiene nada que ver con NIF. Además, eso no son partidas conciliatorias, son simplemente diferencias por presunciones fiscales. Pero las diferencias de NIF, que se llaman partidas conciliatorias, son 20 nada más, y allí las encuentra gratis. Y vamos a hacer algunos comentarios rápidos sobre las estimaciones. Recuerde que, voy a mostrar esta diapositiva que dice así, recuerde que algunas estimaciones son claves, como el deterioro de cuentas por cobrar, y aunque generen partidas conciliatorias, siempre deberían reconocerse. Pero otras estimaciones son opcionales, como la valoración de propiedad, planta y equipo, eso lo dice la NIF 16, párrafo 29, y la NIF Pymes, párrafo 17, 15. En el ESCA se vendió la supuesta obligación de valorar mesas, sillas viejas y computadores viejos, cosa que es una barbaridad porque la NIF no lo dice. Muchas entidades no hicimos eso, otros se gastaron un mundo de plata innecesariamente, que porque usted está sentado en esta silla y como la está usando la tiene que valorar, es una barbaridad. Y la NIF sí permiten tener activos totalmente depreciados, y recuerde que una entidad puede valorar inmuebles o maquinaria muy importante, puede, pero no está obligada a depreciar esos avalúos, como ya lo explicamos. Y si lo hace, serían gastos no deducibles, y además, si valora, va a tener una partida conciliatoria. Entonces voy a terminar con este ejercicio, que dice así. Partida conciliatoria 10, tomada de libros. Adquirí un inmueble en 1.000 millones, y un mes después lo valoré en 1.800 o en el ESCO. O sea, lo compré en 1.000 millones, pero su valor razonable es de 1.800. Entonces, ¿cómo se debe llevar la contabilidad de las partidas conciliatorias? Como usted lo está viendo en pantalla. Primero lleva la medición inicial al costo, que es multipropósito. Ojo, en el mundo, en todo el mundo se maneja contabilidad multipropósito, salvo en Colombia y no sé qué otro país le vendieron la idea de que llevara dos contabilidades. La contabilidad es multipropósito. Quiere decir que usted contabiliza el costo para fines fiscales y NIF, porque la NIF le dice que debe contabilizar el costo. Entonces, usted ve aquí que yo llevo 1.000 millones. Y luego registro la diferencia por medición posterior, que en este caso es de 800. Entonces no es cierto que yo tenga dos libros, uno donde vale 1.000 y otro donde vale 1.800, que aquí le vendieron la idea a la gente es que el libro contable, el libro tributario, el libro GAP, el COLGAE, el fiscal, el NII, hay gente que tiene 2 libros, 3 libros. En el mundo solamente se maneja un libro contable, como usted lo está viendo ahí, se lleva una partida conciliatoria, es decir, una 151697, 800 millones, que es lo mismo que usted tenía en la cuenta 1910, simplemente que se lo toma como costo atribuido, es decir, se lo suma al costo, y lo lleva al superávit por valorización ORI por 800. Y ninguno de los registros que usted ve ahí está bajo norma local por haber usado esas cuentas, dado que la NIF no trae poco. Y la subcuenta 97 del ejemplo es la partida conciliatoria, no tiene que ser 97, usted pone la que quiera. ¿Esto por qué es tan importante? Porque cuando usted ve esta pantalla, entiende que primero lo compra y luego lo valora, no es al revés. O sea, uno no va del costo a NIF, de NIF al costo, sino del costo a NIF. Es decir, que primero es lo fiscal y luego lo de NIF transaccionalmente, como usted lo ve en pantalla. Ahora bien, usted lo ve en pantalla, ve que primero está el costo de DIAN y luego llegas a NIF. Pero por presentación, primero va la columna NIF y luego la fiscal, porque el orden de los sumandos no altera el producto. ¿Sí? Es decir, por presentación, usted va de NIF a fiscal, por presentación. Pero transaccionalmente, primero la medición inicial al costo, que es fiscal y es NIF. O sea, es NIF y es aceptada fiscalmente. Y luego la medición de la estimación. Entonces, no es cierto que se necesiten, por ejemplo, 2 libros. Ahí se lo dejo escrito. Y algunos funcionarios de la DIAN vienen ya objetando devoluciones. Ojo, vienen objetando devolución a quienes tengan 2 libros. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma legal en Colombia que permita 2 libros. En el 2014 se legalizó una práctica que venían trayendo las casas de software desde el año como 2010, porque hubo unas casas de software que se inventaron 2 libros. Entonces el decreto se lo legalizó, les hizo como un favor, les dijo, por un año les voy a permitir que lleven 2 contabilidades, que fue el año 2015. Pero pues a los que venían cometiendo semejante cosa.
Pero hoy en día hay gente que sigue con eso. Y finalmente, ahí les dejo una pantalla donde está claro cómo se reconoce la venta de un activo valorado en el ESCO. En esto hay que tener cuidado porque hay gente que viene cometiendo errores y es un tema que viene revisando la DIAN, a los que somos plan piloto. Dice así, un inmueble costó 1.000 millones y lo valoré en 1.800 millones y 2 años después lo vendo en 1.650. Entonces usted se da cuenta que debió declararse por el costo sin la valoración, es lo primero que revisa la DIAN. Es porque el artículo 289, numeral 1 al 3, le dice claramente, el artículo 289 del Estatuto Tributario, que tributariamente es por el costo, no con el avalúo. Hubo gente que valoró y lo llevó a la declaración de renta. Ahora, eso es lo primero que revisa la DIAN. Y lo segundo es la venta, dice, la venta no genera una pérdida fiscal de 150, o sea, la diferencia entre 1.800 y 1.650, sino una ganancia ocasional de 650 millones. Entonces, la DIAN viene revisando eso. Es decir, que cuando nosotros valoramos en el ESPA, aquí está el paso a paso. Mire, usted primero debió haber contabilizado los 1.000. Luego debió haber llevado una cuenta por pagar de 1.000, digamos, un efectivo. Y en el momento del ESPA, usted debió haber aumentado el valor del activo contra el patrimonio. Pero ojo con el registro de la venta, pilas con el registro de la venta. Cuando yo registro la venta, debo generar una ganancia de 650 contable y tributariamente. Y yo debo reversar, mire el último registro, reversar el superávit contra la valoración. Pero mucha gente no lo hizo así. Entonces, cuando uno hace auditoría de esto, o una cosa que usted debería revisar, es si, por ejemplo, una empresa valoró un activo en el ESPA y ya lo vendió, pero el avalúo sigue en el patrimonio, quiere decir que evadieron impuestos. Y por eso la DIAN viene revisando esto. Y dice, un momentico, si usted vendió el activo y el avalúo todavía está en el patrimonio, quiere decir que usted no reversó el avalúo en el momento de la venta. Y si no lo reversó, quiere decir que usted llevó como costo fiscal el avalúo, cosa que no es permitida fiscalmente. Porque por eso les decía ahorita que las estimaciones no son aceptadas fiscalmente. Y la DIAN viene revisando esto en sus inspecciones contables y tributarias. Por eso se los advertimos. Y ya con eso termino. Hay un tema que nos quedó faltando por temas de tiempo, que es el cambio de la definición de activo. Yo les voy a recomendar que se miren un artículo que se llama 7 cambios en normas contables que todos debemos conocer, que son los cambios que trajo el decreto 2270 de 2019, y que lo puedes encontrar en un video de Actualícese también. Lo puedes encontrar ahí les dejo el enlace. Y hay un artículo allí en Global Contable. Y es muy importante este tema por aquello, ahí les dejo las diapositivas, son varias, pero se los dejo porque vamos a poder entender el por qué IRB dijo que un activo ya no es un beneficio económico futuro, es un tema muy clave, sino que es un derecho, y por qué se unifica contable y tributariamente en el mundo este tema. Entonces, por eso estamos hablando de la importancia de unificar lo contable y lo tributario, específicamente para el formato de conciliación fiscal 2516, porque muchas veces ese formato de conciliación, que recuerde que lo debemos reportar todos los que tengamos más de 45.000 VTs, por ahí hay una confusión donde dicen que si los del grupo 3, aunque no tengan los 45.000 VT, lo deben reportar. No, lo que digo la resolución es que todo lo tenemos que presentar, pero presentar ante una visita de la DIAN. Pero en exógena solamente lo reportan en el formato 2516 los que tengan más de 45.000 VTs. Entonces, mucho cuidado con eso. Y allí les dejo unas diapositivas adicionales de por qué, por ejemplo, en el efectivo no debo tener diferencias contables y fiscales. La contabilidad debe ser igual contable y fiscalmente. Toda debe ser igual, salvo en el tema de las estimaciones. Entonces, con eso paso a preguntas, pero la conclusión, digamos, las conclusiones de esto es, por el tema de la pandemia, tenemos que unificar. Bueno, hubo un curso que está en venta ahí con Actualícese, que se llama Efectos del COVID, y allí les explicamos y les damos ejemplos claros de las notas a los estados financieros, de plantillas de cómo evaluar las demandas en contra y todo. Pero uno de los temas que allí tratamos era precisamente algunos de los temas que vimos acá, pero una de las cosas que vimos es la necesidad de calcular deterioro. Ojo, a nosotros nos encanta valorar activos, pero no sabemos calcular el deterioro de propiedad, planta y equipo. Y en este momento es necesario reversar todos esos avalúos.
porque hay gente que tiene sobreestimados los avalúos cuando los flujos futuros de efectivo muestran que la empresa no va a producir suficientes ingresos. Entonces, si yo sé que se me bajaron mis ingresos con la pandemia, pues lo más lógico es que usted vaya y calcule el deterioro de valor. Recuerde que ese deterioro de valor no es aceptado fiscalmente, pero tampoco lo es el avalúo. Entonces, en otras palabras, tenemos que reversar por lo menos parte de todos esos avalúos que tenemos en el ESPO y por lo menos tomar decisiones como no depreciar esos avalúos, que es de los errores más grandes que hay aquí en Colombia, y tomar decisiones frente a unificar lo contable y lo tributario, no solo en las vidas útiles, sino en los reconocimientos. Porque de lo contrario vamos a tener líos y por eso la DIAN pide el formato de conciliación fiscal para saber dónde hay diferencias que la DIAN pueda ir a revisar. Con eso termino y paso a preguntas porque pues, el tiempo es corto. Hay muchos temas que se podrían tratar, pero nosotros estamos trabajando con Actualícese. Hemos venido trabajando el consultorio de efectos tributarios de la NIF, que era cada 8 días, sino que lo paramos por el tema de agenda, porque pues con todo esto de la pandemia Actualícese, nos hemos centrado en el tema de Actualícese en casa, que ha sido todo un éxito por las conferencias de altísima calidad de los expertos que están allí y que los invitamos a todos a mirar allí. Mira, hay de todo, hay para escoger, hay desde mercadeo hasta temas de UGPP, fiscales. Se va a ir, en estos días los invitamos a una que se va a dictar sobre el tema de evolución de impuestos, importantísima, con una importante firma de abogados y contadores de acá. Entonces, usted tiene para escoger, pero a futuro, lo que hemos venido hablando con el doctor José Zuluaga, es que a futuro, si Dios quiere, continuar con el consultorio de efectos tributarios de la NIF, porque este es un tema de altísima necesidad para declaraciones de renta, para la contabilidad y para evitarse sanciones de la DIAN, porque los que somos plan pilotos sí nos han venido revisando y ya nos han venido haciendo sanciones a los que tienen diferencias que no pueden explicar. Sobre todo, por ejemplo, hasta en el efectivo presentando diferencias, ¿no? El efectivo tiene que valer lo mismo contable y tributariamente, así de simple. Entonces ahí les dejo una diapositiva, por ejemplo, que no la alcanzo a explicar, pero se las dejo en pantalla para que la miren. Pero por ejemplo, ¿por qué me tiene que coincidir mi contabilidad del extracto bancario? ¿Por qué me tiene que coincidir con lo que me reporte el banco? Y si no me están poniendo ahora sanciones por exógeno, ¿por qué me tiene que coincidir con la declaración de renta? Porque hay gente que dice, no, es que el banco a mí me da un valor para fines fiscales, otro para fines contables y otro en exógeno. O le da uno para fines fiscales, igual que la exógena, pero no le cuadra con la contabilidad, entonces se confiesa en el formato de conciliación fiscal. Entonces es muy importante que se miren estos temas. También pues pueden mirar, por ejemplo, el libro verde de conciliaciones contables y fiscales de Actualícese. Creo que ya se va a sacar una versión más actualizada, pero está bien. Y pues también estamos trabajando con Actualícese la posibilidad de volver a grabar el curso de conciliaciones contables y fiscales para actualizarlo. El que está grabado ahí en línea, doctor José Zuluaga, el que está grabado en línea de conciliaciones contables y fiscales, ya hay que actualizarlo. Lo hemos venido hablando con el doctor José Zuluaga, José Hernando. Entonces, a ver si actualizamos ese curso que está en línea, porque, digamos, han cambiado algunos temas. Bueno, los dejo y paso a preguntas. Muchas gracias. Juan Fernando. Sí, señor. Yo tengo una pregunta. Bueno, usted habla en la práctica de situaciones que dan lugar a cambios de políticas. Eso es en la práctica. ¿Qué sucede desde el punto de vista documental de aquel acervo de información con la cual se han hecho unas políticas establecidas desde el principio por la empresa, que vendrían a cambiar ese documento? ¿O qué sucede? Uno puede cambiar el documento que se tiene de políticas cada que quiera, o quién tiene la decisión sobre eso. Perfecto. Empiezo por lo último. La decisión la tiene la gerencia. La gerencia puede cambiar la política cuando a bien lo considere, pero quiero aclarar que la mayoría de estas cosas en realidad son cambios de estimaciones, o la mayoría no, todas son cambios de estimaciones. Cuando yo digo cambio de la política de depreciación, en realidad no es cambio de política, es un cambio de estimación. Tan es así que ya esto lo consulté incluso con Hernán Casinelli, que es miembro de IAB, del comité de pymes de IAB, Hernán Casinelli, el argentino, y ellos lo tienen clarísimo que esos son cambios de estimaciones. Es decir, ¿por qué es tan importante entender la pregunta que hace el doctor José Hernando Zuluaga o José Hernando Zuluaga y cuál es el fondo? Es porque el fondo es que si yo hago cambio de política lo tengo que hacer retroactivo.
Entonces, en realidad, cuando yo cambio de estimación, lo hago de aquí en adelante. Entonces, el primer punto para aclarar eso es que la mayoría de las empresas que hemos revisado tienen unas políticas copiadas de NIF, que en realidad son copias de párrafos de NIF. Entonces, cuando yo voy a aclaro la política, eso no es un cambio de política mientras no cambie cifras de periodos anteriores. O, por ejemplo, un ejemplo sencillo. En Google les voy a mostrar una cosa que se llama la nota 800-600. La mayoría de las políticas contables de las empresas, el 90%, no está de acuerdo con la nota 800-600. ¿Y qué es la nota 800-600 de XBRL? Es la que le dice cuál debería ser el listado de políticas. Entonces, por ejemplo, fuimos a una empresa y nos encontramos que tenían una política de propiedad, planta y equipo. Y eran como 30 páginas. Y en realidad eran copias de la NIE de propiedad, planta y equipo. Y nosotros le dijimos, no señor. La política contable de propiedad, planta y equipo en Concenter, por ejemplo, y en Falabella, Chile, por ejemplo, son 5 renglones. ¿Y qué es la política? Es lo que usted sí puede decidir. Entonces, por ejemplo, en la política decíamos, mire, los bienes que valgan menos de $1.000.000 los vamos a llevar al gasto. Y los que valgan entre 1.000.000 y 50 UETs los vamos a depreciar dentro del mismo año. Y los que valgan más de 50 UETs los vamos a depreciar. Ya, esa era la política de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque la política es únicamente lo que usted puede decidir. La política no es copiar la NIF. Entonces, en esa empresa me dijeron, Juan Fernando, queremos cambiar la política. Entonces, eliminaron la política anterior y la reemplazaron por lo que le acabo de decir. Y hay que hacer algo retroactivo ahí. No. ¿Por qué no hay que hacer algo retroactivo? Porque no estoy afectando cifras de periodos anteriores. Entonces, yo puedo cambiar las políticas las veces que yo quiera. Claro que sí, siempre y cuando, repito, cumpla con 2 cosas. Una, que el cambio no afecte cifras de periodos anteriores. Entonces, y dos, que no afecte decisiones de los usuarios generales. ¿Cómo así? O sea, le voy a poner un ejemplo claro de cuándo sí y cuándo no. Un ejemplo de cuándo sí. El caso que le acabo de decir. Una política de propiedad, planta y equipo de 30 páginas. Cuando en realidad la propiedad, planta y equipo, la política, acuerde que política es lo que usted puede decidir. Si usted no lo puede decidir, no es política. Entonces, según la nota 800-600, una política es hay una política que se llama política de depreciación. Ojo, política de depreciación. La mayoría de la gente no la tiene, o la tiene dentro de la política de propiedad, planta y equipo. Es cerrado. Yo debo tener 2 políticas. La política de propiedad, planta y equipo y la política de depreciación. Entonces, varias empresas nos han llamado y nos han dicho, ¿sabe qué? Nuestras políticas son una copia de la NIF. Cambiémoslas. ¿Y cómo la cambiamos? Vamos y montamos una política de propiedad, planta y equipo, que es lo que le acabo de decir. ¿Qué voy a activar y qué no? Son 5 renglones. Y una política de depreciación, que es básicamente copiar casi que las mismas vidas útiles de la DIAN, basado en porque la NIF me dice que yo me puedo basar en un estudio de mercado. Y listo, y ya la cambié. ¿Y qué tengo que hacer retroactivamente? Nada, porque no cambio cifras. Un ejemplo donde sí tendría que cambiar cifras. Una empresa nos llamó y nos dijo, Juan Fernando, nosotros veníamos contabilizando los computadores portátiles como gasto. Y cada portátil vale 3 millones de pesos. Y nosotros compramos muchos portátiles en el año. Y podemos comprar, no sé, 20 portátiles y lo llevamos al gasto. Pero hoy vamos a cambiar la política contable. Ya no van a hacer gasto. Ahora vamos a decidir llevarlo a la propiedad, planta y equipo. Entonces, claro, la NIF dice, un momentico, porque quiere decir que cambian las cifras de periodos anteriores. Entonces, lo que te dice la NIF es que tienes que hacer un inventario de todos esos computadores, activarlos y llevarlos contra mayor valor del patrimonio y reexpresar los periodos anteriores, ojo, si el cambio es importante. Entonces, y el artículo 289 del Estatuto Tributario numeral 6 le dice que también tiene que ir a corregir las declaraciones de renta. Mucho cuidado porque hay gente que no ha entendido que si yo cambio política contable, tengo que ir a cambiar la declaración de renta de periodos anteriores. Lo dice claramente el artículo 289 numeral 5 y 6 del Estatuto. Pero ¿por qué tengo que ir a cambiar la declaración de renta de periodos anteriores? Claro, porque yo estaba diciendo que los computadores eran gasto y ahora me ocurre que no son gasto y no que son activos. Entonces, si eso me afectó cifras de periodos anteriores y era importante, voy y lo cambio. Entonces, en esa empresa hicimos la evaluación y llegamos a la conclusión que, 1, sí se cambiaban cifras. 2, se afectaban decisiones de periodos anteriores de los inversionistas. Dijimos, no, porque no es importante. Entonces, incluso en ese caso se cambió la política y se hizo de manera retroactiva, prospectiva, o sea, hacia adelante, y no cambiamos cifras de periodos anteriores. La conclusión es, yo sí puedo cambiar. Es más, muchas empresas tienen errores grandísimos en las políticas contables.
hemos visto empresas que tienen 60 páginas en las políticas contables, 80, cuando en una multinacional son 15, 20. ¿Por qué? Porque nos dedicamos, muchos se dedicaron a copiar las NIF en párrafos de la NIF en las políticas. Entonces, en uno de los cursos que hicimos de efectos tributarios de NIF, doctor Zuluaga, una pregunta que nos hizo un usuario era que, por ejemplo, ¿cuál es una política para los dividendos y para los intereses? Entonces, los intereses que yo pago en un crédito, ¿cómo los debo contabilizar? Yo tengo la opción de llevarlo a actividades de financiación o actividades operacionales. Entonces, mi política debe decir cuál opción escojo. Y una política puede ser, es únicamente lo que yo puedo escoger. Por ejemplo, yo puedo escoger si yo quiero valorizar mis propiedades, planta y equipo o no. Entonces, mi política de propiedad, planta y equipo dice, aquí se valorarán las propiedades, planta y equipo cada 3 años. Eso es todo. Y ya. Pero aquí se dedicaron a copiar eso. Entonces, si yo hoy cambio mi política para hacerla más clara, eso no quiere decir que yo tenga que hacer nada retroactivo, doctor Zuluaga. Yo las puedo cambiar las veces que yo quiera, siempre y cuando no cambie cifras de periodos anteriores. Bueno, otra pregunta. ¿Para qué sirven las políticas contables frente a la DIAN, pero en la práctica? Porque de pronto en teoría sí puede decir que la DIAN puede revisar, pero ¿cuándo se acerca la DIAN a revisar políticas? Bueno, la DIAN, en los que hemos sido plan piloto, nos ha revisado las políticas contables, solamente para ver dónde la política contable se va en mi contra. Perdóneme que se lo diga así, pero eso es la ley del embudo. En efecto, la DIAN sí revisa políticas contables, nosotros en Concenter, y lo puedo decir porque yo pido permiso para mencionar ciertas cosas. En Concenter fuimos objeto de plan piloto. En varias empresas de las que asesoramos, grandes, hemos sido objeto de plan piloto. Yo recuerdo cuando implementé la Hyundai de Colombia, Mitsubishi Electronics, algunas de esas empresas grandes, Mapoyo, Bucanero, fueron objeto de plan piloto. Y nos dijeron, muestren las políticas contables y miremos cómo la están aplicando. La DIAN, lo único que le interesa de las políticas contables es lo siguiente, es mirar cuándo por remisión me pueden poner a pagar más impuestos. Le pongo un ejemplo sencillo, el que le dije ahora del valor residual. Resulta que en una empresa van y le dicen, oiga, venga, muéstrame qué dice su política de separar terrenos y edificios. Y eso ya está en un programa de fiscalización, se lo digo por experiencia propia. Entonces, resulta que su política no dice nada. Entonces la DIAN dice, oiga, usted sí separó terrenos y edificios. Ah, no, yo compré este edificio y llevé eso contable y fiscalmente. Un momentico, usted tenía que separarlo contablemente porque el terreno no es depreciable fiscalmente. Entonces, tampoco lo es contablemente. Entonces, es para irse en mi contra. Otro ejemplo, el valor residual que les decía ahorita. Su política contable dice que el valor residual es el 20% porque a usted se le ocurrió poner el 20%. ¿Sí? Entonces, resulta que usted compró activos en el año por 100 millones y usted le puso, cumplió con ese valor residual para fines contables, pero no lo puso fiscalmente. Entonces, la DIAN le propone una sanción por corrección porque usted se llevó más gastos de los que debe haber llevado. Entonces la DIAN, y lo digo por experiencia propia, le revisa las políticas contables únicamente porque el artículo 21, raya 1 dice, para fines tributarios se aplicará lo que digan ahí por remisión. ¿Cómo así por remisión? O sea, dice, salvo los temas donde haya remisión. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 131 del Estatuto Tributario es un ejemplo de remisión, donde dice, yo me remito a su política para fines de lo que a mí me convenga como DIAN. Otro ejemplo claro es el de la depreciación que le decía ahorita. Usted va y dice en su política contable que su máquina dura 25 años. Entonces la DIAN le dice, bueno, entonces depréciemela 25 años también fiscalmente, porque así lo dice el 137. Leamos despacio el 137, depende del auditor de la DIAN. Hay auditores de la DIAN que llegan y le dicen, ojo con el 137, léalo despacio. Dice, la política de depreciación tributaria será de acuerdo a NIF. Entonces, claro, cuando su vida útil NIF es más grande que la fiscal, le dice, un momentico, usted dice que esa máquina dura 25 años, entonces ¿por qué la está depreciando fiscalmente en 10? Ahora, como le digo, si usted le gana la pelea, entonces la DIAN se lo pone a grabar en cabeza del socio. ¿Por qué? Por el artículo 49, porque infla la utilidad contable. Y le aplica la ley del embudo. Cuando la vida útil suya en sus políticas es inferior a la fiscal, como en el ejercicio que hicimos, usted tiene un camión que dura por ahí 6 años, pero usted tributariamente lo deprecia en 10, entonces la DIAN dice, bueno, depreciarlo en 10, pero para asumir hágalo en 6 y haga la partida conciliatoria. Es decir, en ese caso sí hay partida conciliatoria. Entonces, la conclusión es, para responderle más puntualmente, ¿la DIAN revisa las políticas contables? La respuesta es sí. ¿Qué toma de las políticas contables la DIAN? Pues lo que a ella le convenga para ver dónde usted tenía que pagar más impuestos. Por ejemplo,
si usted valoró activos en el ESPA y los volvió a depreciar, cosa que no es necesaria porque la NIF no lo dice, pero usted lo volvió a depreciar, la DIAN le va a ir a revisar que esa depreciación no se la esté tomando fiscalmente. Bueno, tengo otra inquietud. ¿Qué sucede con las pymes? Que en forma, yo diría, colóquenle el porcentaje que quiera, simplemente copiaron las políticas traídas de copy-paste. Entonces, la pregunta es, ¿fueron conscientes de que al colocar ese copy-paste tienen estos efectos? No, la mayoría no, por una razón, doctor, y es que yo critico mucho el tema de cómo se implementaron la NIF en Colombia, porque aquí cada uno o sea, todos nos volvimos expertos en NIF. Yo siempre he dicho que el que a usted le diga que es experto en NIF ya le digo la primera mentira, porque expertos no somos ninguno. Yo llevo 20 años trabajando con esto. Usted sabe que yo trabajé con el informe ROX, usted sabe que yo participé en la elaboración de la ley 1314, pero yo no me considero experto en eso ni en nada, porque como digo yo, cuando medio entendí el IMAN y el IMAS, lo eliminaron, entonces yo no soy experto en nada. Pero cuando salió el boom de la NIF, nosotros nos llenamos de expertos por todos lados. Entonces mucha gente se dedicó a copiar modelos que no están adaptados a las empresas. Entonces, uno de los grandes errores es que no cumplimos con la nota 800-600 de XBRL. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de pymes, uno va y lo revisa, y entonces ni siquiera han entendido muchas veces cuáles son los efectos financieros de todo esto. Entonces, uno, no, yo ya implementé la NIF y están acometiendo unas barbaridades como, por ejemplo, haber valorado activos en el ESBI y volverlos a depreciar. Y por eso en este momento es el momento de, aprovechando la pandemia, es el momento de repensar esas políticas. ¿Cómo hago yo para repensar esas políticas? Hombre, básicamente es muy fácil. Coja la nota 800-600 de XBRL y él le da un listado de 70 políticas. En la mayoría de pymes le aplican por ahí 15 de esas 70. Y tenga en cuenta que si usted en una política tiene más de una página, esa política está mal hecha. ¿Por qué? Porque la política, repito, es únicamente lo que usted puede decidir. Entonces, usted tiene que clarificar esas políticas. Y ojo, clarificar no es cambiar. Es decir, voy a poner un ejemplo último bien sencillo. Y es el siguiente. Una empresa nos llamó y nos dijo, Juan, nosotros necesitamos una política, necesitamos que nos revise la política del Estado de flujos de efectivo. Y la revisamos y tenía como 10 páginas. Y le dijimos, no, en multinacionales como Home Center, y no solo multinacionales, en pymes, yo le voy a contar, Brigar Urrutia, vaya, revísele uno la política. La política de flujos de efectivo son 5 renglones en serie, son 5 renglones o 6, donde dice, ¿qué dice la política? Es únicamente lo que yo puedo decidir. Ojo, ¿qué es política? No se llama política. Y yo decido si voy a dejar la propiedad, planta y equipo al costo o si la voy a reevaluar. Ni 16, párrafo 29, o ni pymes, párrafo 17.15, me dice, es opcional valorar, pero como es opcional, usted decide. Entonces, en la de flujos de efectivo, le dijimos, no, son 5 renglones, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo así? No, claro, mire. Lo primero que usted tiene que decir en la política de flujos de efectivo es si usted va a usar el método directo o el indirecto, pero no escriba los dos, escriba, voy a usar el directo o voy a usar el indirecto. Dijo, pero es que a mí la superintendencia me exige el indirecto. Yo le dije, listo, entonces escriba. Mi política es aplicar el indirecto. Paso 2, ¿cómo voy a contabilizar los dividendos? Los dividendos los voy a contabilizar, los intereses, deudas. ¿Los voy a contabilizar como actividades de operación o los quiere como financiación? Entonces hicieron el análisis de cómo les quedaba mejor de acuerdo a sus indicadores financieros propios, no copiándose la del vecino. Dijeron, a mí me conviene más que esté en el gasto. Listo, esa es su política. Pero llegó un revisor fiscal y nos dijo, no, era que yo creía que la política era montar un documento de cómo, del cómo. Ojo, la política es el qué, no es el cómo. Ojo, la política es el qué, no es el cómo. ¿Cómo se hace un estado de flujos de efectivo? Yo le dije, no, para eso venden unos libros muy buenos en Panamericana. Es más, entra a actualícese.com. Hay unos libros buenísimos de cómo se hace el estado de flujos de efectivo. Entonces usted, si quiere, lo corta y lo pega, y usted lo pega ahí. No, eso no es una política. Entonces cambiamos las 10 páginas de la política de flujos de efectivo por 5 renglones. Y me dijeron, ¿y qué tengo que hacer retroactivamente? Nada, porque tú no estás cambiando cifras de periodos anteriores. Y si las cambiaras, y el cambio no es importante, como el caso de los computadores que le decía, pues tampoco tengo que hacer nada. Es clarificarlas y que esas políticas de verdad me sirvan, y sobre todo para tomar decisiones. Y sobre todo, que esas políticas no se vayan en contra mía en lo tributario, ojo. Porque muchas políticas como están, se van en contra suya en lo tributario. Por eso hay que cambiar políticas, porque
si usted, por ejemplo, tiene una política donde tiene una vida útil demasiado larga porque usted no ha entendido eso, porque hay gente que dice, ay, no, es que yo tengo que ponerme 90 años para los edificios. Y yo, por Dios, en 90 años todos estaremos muertos. Pues. Y están depreciando a 90 años. Pero bueno. Y no se han dado cuenta de todo el efecto tributario que tiene. Por eso mi preocupación que los temas que tratamos en esto, el consultorio de efectos tributarios de la NIT, doctor Zuluaga. Siga, doctor Zuluaga, le queda clara la respuesta, queda claro como el lodo. Gracias. Como el lodo. Carolina, ¿hay algo más? Sí, claro, por acá me preguntaban en Facebook cómo, a ver, que se me perdió, qué se sugiere cuando estaba hablando del libro de control de detalle, cuando estamos hablando del control de detalle, qué se sugiere para llevarlo. Ok, mire, en ese tema yo he sido muy polémico con eso porque incluso tengo una queja en la Junta Central de Contadores porque he criticado a estas casas de software, a muchas, porque en España y en Inglaterra y en Bolivia, para hacer el contraste, se aplican tanto normas contables como tributarias y no se llevan 2 libros. Y se lo digo, mire, yo conozco de cerca el caso español porque yo dicto a veces, muy rara vez, pero a veces con la Universidad Complutense de Madrid, unas videoconferencias o unas clases dentro de la maestría de Contabilidad y Finanzas. Y pues conozco de cerca el tema español. Allá no llevan 2 libros contables. Aquí le vendieron, por eso yo me he ganado unos problemas, porque yo critiqué mucho, he criticado cómo aquí, y mire, les voy a decir una cosa entre líneas, cuidado porque quieren cambiar la ley 43 del 90, y a mí en estos días me dijo un miembro del Consejo Técnico, es que usted lo ven como si usted fuera de yo no sé quién. Yo dije, no, yo no soy ni de la izquierda, ni de la derecha, ni me interesa eso. Pero nosotros tenemos que preocuparnos mucho por nuestra profesión contable, porque aquí, digamos, dejan como que cada uno interpreta lo que quiera. Entonces el Consejo Técnico debería, en mi criterio, dar unas guías más ajustadas, porque cuando se llegó a lo de mí, cada uno hizo lo que quiso. Entonces, entre nosotros mismos, dizque los expertos, empezábamos a contradecirnos, y todavía hay gente que dice una cosa, otros dicen otra, y faltan guías de aplicación, más guías de aplicación. El Consejo Técnico ha sacado algunas, pero digamos tarde, porque, por ejemplo, a la gente le dijeron muchas mentiras. Por ejemplo, que había que descomponetizar activos desde el comienzo. Compañías que le hicieron gastar un mundo de plata descomponetizando activos. Entonces, eso tiene un efecto social, porque mucho empresario termina no creyéndole a los contadores. Dice, oiga, a mí me vendieron que las políticas contables era copiar las NIC. A mí me vendieron que yo tenía que separar un camión por chasis, llantas, las llantas aparte, el chasis aparte. Hombre, por Dios. Entonces, ¿dónde estaba el Consejo Técnico? ¿Dónde estaba la Junta? Que en cambio sí, bueno, mejor ni critico porque me he ganado muchos problemas por criticar a algunos organismos de la profesión y la forma como dejamos esto a que cada uno hiciera lo que quisiera. Y uno de los grandes errores fue lo de los 2 libros. En globalcontable.com, en las libros, usted encuentra cómo se lleva en España y en todos los países. Entonces vamos a ver aquí muy rápidamente el ejercicio. El ejercicio dice, yo compré un bien en 1.000 millones y lo valoré en 1.800. Es decir, el bien valió 1.000 y el valor razonable es 1.800. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Obviamente primero lo compro y luego lo valoro. No es al revés. Entonces, el valor razonable es el de NIF, pero primero tengo que comprarlo y por eso uno va de lo fiscal a NIF en lo transaccional. Ojo, en lo transaccional primero se compra. Entonces, en España, en Inglaterra, en Bolivia se lleva un solo libro. En Colombia les vendieron la idea, unas casas de software, yo no estoy acusando a nadie, unas casas de software, vendieron la idea de que tenían que ser 2 libros. Y ojo, en este momento puedo decirlo con nombre propio. Hay una compañía, porque yo, a ver, si me acuerdo el nombre, hay una compañía ya, o varias, en la más reciente, es una compañía, mejor no lo menciono, que le acaban de negar una devolución de 3.000 millones de pesos porque tiene 2 libros contables. Ojo, no hay ninguna norma en el país en este momento que permita llevar 2 libros contables. Y hay auditores que no le ponen problema, pero hay auditores que dicen, sí señor, si usted lleva 2 libros contables, tiene derecho a una sanción por libros de contabilidad del artículo 771 y no puede llevar 2 libros, no hay ninguna norma. Si yo compré el activo en 1.000 millones y luego lo valoré en 1.800, primero contabilizo los 1.000, así me dice la NIF, como usted lo ve en pantalla. Y luego contabilizo la diferencia. Y ojo, porque así lo dijo el Consejo Técnico en el concepto 577 de 2014 y en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Dice, no señor, usted no puede llevar 2 libros.
usted lleva la diferencia. Y entonces, si usted lo compró en 1000, que se llama medición inicial, y luego de manera posterior lo valoró en 1800, es lógico que yo no puedo ir de NIF a lo fiscal. Lo que pasa es que para fines de presentación, si yo parto de NIF y llego a lo fiscal, ojo, para fines de presentación. Es más, si usted mira el formato 2516, parte de NIF y llega a lo fiscal. Pero en lo transaccional, usted primero parte del costo. Y no es cierto que usted tenga por qué copiar. Ahora, ¿por qué esto es tan grave y por qué la DIAN no está revisando? Porque en el año 2010 unas casas de software se inventaron ese cuento y en el año 2014 hicieron que el gobierno les validara eso. Digo yo que hicieron sin pruebas, pero es muy raro porque fue la primera vez en el mundo que salió una norma y se dijo que se podían llevar 2 libros contables. Pero dijo que por el año 2015. Y hoy en día todavía hay empresas llevando 2 libros. Y ojo, porque la DIAN no está revisando. ¿Y por qué es tan grave? Porque, por ejemplo, les voy a contar un caso sencillo. Una empresa que le dio de baja unas cuentas por cobrar, es que porque eran muy antiguas y la llevó contra el patrimonio. Eso no lo permite la NIF. Lo que dice la NIF es que las provisione, que las lleve a una 1399. Entonces, claro, le dieron de baja para NIF, pero fiscalmente seguían apareciendo. Y después apareció el cliente y les pagó. Entonces, cuando les pagó, se les volvió un lío, porque en un libro el registro contable era efectivo recibido contra menor valor de la cuenta por cobrar. Ojo. ¿Por qué? Pues porque estaba en el libro fiscal, la cuenta por cobrar todavía estaba. Pero en el libro 2, como ya habían desaparecido la cuenta por cobrar, entonces les quedó efectivo contra un ingreso. Entonces llega el auditor de la DIAN y dice, ¿cómo así que tú tienes un ingreso en NIF que no está en el fiscal? Salvo que fuera por una estimación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de una vez tiene su sanción. Entonces, yo no puedo tener 2 libros. Y ojo, porque le repito, la DIAN ya viene revisando esto. Y cada vez la DIAN se da más cuenta. Y se los digo porque tengo mucho contacto allá por el tema de que hago parte de un comité por ahí que hay de honores. Y entonces hablamos mucho con la DIAN. Y me dicen, claro, la DIAN es porque ha estado tranquila por ahora y a algunos les viene poniendo problemas. Pero vendrá un momento donde todo el que tenga 2 libros, miren, he encontrado empresas que tienen 3 libros. Entonces, les voy a mostrar un último ejercicio, qué pena, aquí muy rápidamente, que es este. Dice aquí, por decir algo, dice aquí, se compró una obra de arte, se adquirió una obra de arte que costó 50 millones. Entonces, Carlos interpretó correctamente que aunque no genera beneficios económicos hoy, sí lo genera en el futuro vía venta, y entonces para fines contables y fiscales en la parte documental hizo un solo registro contable y ya. Es un solo registro contable. Pero Eduardo estima que es un gasto para NIF, pero que fiscalmente es activo, porque pues lo va a deducir en periodo futuro según una sentencia del Consejo de Estado que les dejo en pantalla. Entonces, no es que uno lleve 2 libros, porque hay gente que dice, antes de le baja la obra de arte. En un libro lo dejas y en el otro no, pero ¿cómo se le ocurre? Lo que dice la NIF es que usted hace el registro que está viendo en pantalla. Se lleva una cuenta, digamos, de intangibles y se provisiona totalmente, que era lo que les decía ahorita de la cuenta por cobrar. Si yo tengo una cuenta por cobrar que vale 100 millones y yo la estimo incobrable, no es que yo le dé baja, eso no lo permite la ley. Se debe provisionar totalmente, pero en el mismo libro contable. Entonces, en el tema documental, la preocupación más grande, y que es un tema que he venido trabajando en el consultorio, es precisamente la preocupación de por qué a la gente ya la vienen sancionando con esto. Y como pyme, a mí no me preocupa tanto la política. Yo digo a la gente, si usted tiene una copia de la NIF, pues téngala. Pero revise únicamente la política de estimaciones. Es decir, aquello que le puede afectar tributariamente, que fueron básicamente los temas que vimos, aunque hay muchos otros que están allí en el libro, gratis. Y revise el tema de no tener 2 libros, porque no tiene sentido que usted tenga 2 libros. Por ejemplo, por lo que le decía ahorita, en el efectivo tiene que valer lo mismo contable y fiscalmente. ¿Cómo vas a tener 2 valores por Dios? Entonces, tú sí puedes tener estimaciones hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, valorar un activo o qué más, o provisionarlo, pero no tener 2 libros. Entonces, yo he venido haciendo un énfasis, no tanto, bueno, porque el Consejo Técnico también lo ha dicho. Bueno, les quiero contar que el Consejo Técnico viene revisando este tema. El Consejo Técnico ya lo había dicho en la orientación, la orientación profesional 001 y en el concepto 577 de 2014, que les recomiendo mucho que lo lean. El concepto 577 de 2014 dice, es un solo libro con registro de diferencias. Y el que no tenga este sistema de control de diferencias lo vienen sancionando. Es muy importante que aprendas a contabilizar diferencias.
¿Qué otra pregunta? No, doctor, yo creo que debemos dejarlo ahí, ya son las 12:30 más o menos, se nos fue el tiempo escuchándolo. Bueno, qué pena. El tiempo me alargué un poquito, pero bueno, la conclusión es que, bueno, si tienen preguntas adicionales, que muy probablemente las hay, ahí en la primera diapositiva yo les dejo mi dirección electrónica, jmejía@globalcontable.com, ahí está en pantalla. Ahí las pueden hacer. De todas maneras, muchas de esas preguntas las vamos a tomar para dejarlo en video grabado. Tenemos allí el consultorio, que estos miércoles a las 9 de la mañana, pues no sé cuándo volveremos a empezar, si Dios quiere, pero pues porque ahora estamos, como les digo, con una agenda muy ocupada, pero seguramente con la ayuda de Dios seguiremos pronto y se lo resolvemos también en video totalmente gratis a través del consultorio de Actualícese, que nuestra preocupación en Actualícese, ¿cuál es? Pues mantenerlos, como su nombre lo indica, su mismo nombre lo indica, actualizados. Estemos, y sobre todo evitar esos riesgos del tema tributario. Doctor José Orlando Zuluaga, la conexión entre lo contable y lo tributario es muy clave, doctor Zuluaga, doctora Carolina. Bueno, Señor. Muchas gracias, don Fernando. No, con mucho Muy gusto. amable. Mucho gusto, un placer saludarlos. Con usted siempre se le va a uno el tiempo, de María. De todos modos, muchas gracias, qué rico volverlo a ver. Los invitamos a todos a la charla de mañana. Doctor Juan Fernando Mejía, lo espero conectado. Vamos a hablar con el doctor Leonardo Barón acerca de la recomendación en la elaboración de las notas a los estados financieros en empresas de los grupos 2 y 3. Entonces, muy atentos a nuestro link. Lo estaremos enviando, salimos por Facebook como siempre. Y bueno, feliz almuerzo para todos. Qué rico escucharlo de nuevo. Dios lo bendiga. Bueno, entonces a todos los que nos están viendo, recuerden que estas charlas quedan grabadas y no alcanzaron a verlas desde el inicio. Lo pueden ver en nuestra página de Facebook y también en nuestra página de YouTube. Actualiza ese video. Entonces, cuando estén ahí, recuerden, le dan clic a suscribirse, a activar las notificaciones, como todos sabemos que debemos hacer en los canales de YouTube. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Chao, chao.